La marcha Transforma el País tuvo un efecto fundamental en la reforma constitucional de 1994, la identidad de una Bolivia pluricultural se funda también en la marcha, pero también se argumenta que fue la primera marcha que demandó asamblea constituyente, y en lo que me ha contado don Marcial hasta aquí yo no he escuchado de esa demanda, de ese planteamiento desde las comunidades. ¿Es evidente o eso viene después o viene de otra parte? Cuando nosotros expresamos la necesidad de que se respete, digamos, nuestra identidad, nuestra forma de vida, nuestra organización propia, todo lo que es el ser social de los pueblos indígenas, empezamos a soñar lo que le dije, ese momento de confundirnos entre las culturas, la construcción de una nueva sociedad, nuestro sueño del por qué tenía que haber un Estado, un Estado, y que con sus gobiernos discrimine a quienes no viven en la ciudad. Entonces nosotros queríamos ser parte de esa sociedad, parte de esos bolivianos, que no solamente sean bolivianos los que tienen carnet de identidad y que viven en la ciudad. Ese fue nuestro sueño. Y que había que corregir eso. Nosotros siempre utilizamos ese término y ese concepto de corregir la injusticia del cual estábamos siendo tratados nosotros. Y no estábamos culpando a gobierno y a personas en concreto, sino del sistema de Estado. Por eso hablábamos de corregir, y que era posible corregir, pero era parte de un proceso, digamos, que se va avanzando. Salimos con resultados concretos de los decretos supremos, pero cuando retornamos a nuestro territorio, cuando retornamos a nuestras comunidades, cuando llegamos a nuestras casas, otra vez sonaron las emisoras, las radios, que habían estado siendo cuestionados los decretos supremos, porque no habían leyes que amparen la legalidad de esos decretos supremos. No había. Ahí empezamos otra pelea. Mira, estamos hablando de culminación de un sacrificio en 1990. ¿Ya? Y ahí empezamos otra vez a hacer preguntones molestosos, ¿no? ¿Qué es la ley? ¿Cómo funcionan las leyes? Ahí nos dimos cuenta que no era el presidente el que toma la decisión. Habían habido otras instancias que también saben cuestionar o que tienen que cumplir sus funciones, ¿ya? Y su convenio ya de la relación ya de este país, de Bolivia, con otros países que había tenido compromiso y que tampoco no los cumple, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos con este convenio 169 de la OIT. Y hay seminario por aquí, trabajo por aquí, consulta por acá, ¿no? Debates por aquí, ¿no? Y ahí logramos que el 11 de julio de 1991, ratificación del convenio 169 de la OIT, como ley de la República, número 1257. Ya, decreto supremo, amparo legal. Ya hubo una ley. Oh, felices nosotros. Pero no pasaron ni meses ni ese año. Otra vez. Es una ley muy genérica, una ley ambigua, ¿no? Que es inaplicable, ¿ya? También otro cuestionamiento. Y por último, esta ley, por más que sea ley, no tiene amparo constitucional. Fuera flete, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Otra vez a seguir, ¿no? A molestar para entender mejor
¿qué es la Constitución? ¿Quiénes lo hacen la Constitución? ¿Ya? Seguimos debate. Y ahí llegamos a 1994, cuando logramos de que ya por fin en la Constitución se haga una pequeña reforma y ya el artículo 1 y el artículo 171. Una reforma que realmente nos costó batalla, ¿no? Ah, ya muy bien, por fin, ahora sí, completa la obra. La Constitución Política del Estado reconoce a los pueblos indígenas, sus tierras comunitarias de origen, el uso de sus recursos naturales, ¿no? Sus organizaciones, su personalidad jurídica, ¿no? Y las resoluciones de conflictos conforme a sus normas propias, como resoluciones de conflictos. Ya, felices nosotros. Pensamos que ya la cosa corre. Macán. Otra pelea. Ya los que reglamentaban esas normas constitucionales sobre el derecho al territorio, muy bien, tiene que normarse con decreto supremo, ya. Tienen que replantearse, ¿no?, los tamaños de los territorios indígenas, ya, porque tiene que respetarse derechos legalmente adquiridos por terceros que están adentro de las pesas. Ya nunca los peleamos, está bien, ya. Eso es ser siempre flexible, siempre comprensivo, ¿no? Nunca agarramos a garrote a nadie, ¿no? Concertamos con propietarios privados allá adentro, inclusive, ya, señor, sigamos siendo vecinos, porque habían que no querían supuestamente tener problemas con nosotros, querían vendérnoslo, sus propiedades. Pensaban que nos estábamos inundando de plata, porque en ese tiempo la temática indígena como que llegó a ser de moda. Todo el mundo, apoyo indígena, por aquí. Se hablaba de millones para los indígenas, pero siempre con los bolsillos vacíos, ¿no? Eso fue así todo un proceso, digamos, ¿no? Y no lo digo en forma despectiva de esos procesos, no, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, ya había que trabajar ya. ¿Cómo titular esos territorios? Y ahí viene lo de 1996, otra marcha. Perdón, todavía está de dirigente, vuelve a ser nombrado después de la lógica rotativa de un año. Bueno, ese proceso fue hermoso también, ¿no? No sé cómo va a salir, pero eso de los rotativos, por ejemplo, estuve de presidente de la subcentral de Isidoro Sécule 4 años, ¿ya? Y no es que estaba establecido así, era que cada año tenía que rotar, ¿no? Cada comunidad que llegue con su candidato, ¿ya? Todas las comunidades tenían que tener su candidato, ¿no? Pero no sé si ellos venían con candidato o no. La cuestión es que nos reuníamos y eso era una cosa que creo que ahora se ha perdido en la práctica, porque siempre, digamos, la democracia en nuestras comunidades es real, ¿no? Al menos lo que yo experimenté en el Isidoro Sécule, ¿no? Porque yo era el que motivaba. Cuando llegaba el momento de instalarse la asamblea o el encuentro de corregidores, ahí no había subcentral, porque todo se disolvía ahí, porque pasaba al soberano, a la voluntad del pueblo. Ahí no había organización, no había presidente, no había nadie, ¿ya? Yo me convertía en el apoyar de logística, en el que servía la chicha, en el que llevaba el plato de comida al delegado, al comunario. A eso yo le... O sea, no me preocupé a ver quiénes me apoyan aquí para otra vez ser presidente. No, absolutamente nada. Cada comunidad que venga con su delegado, con su candidato, para renovar una nueva gestión y un nuevo directorio. Pero llegado el momento, don Marcial, por eso
aguanté 4 años, hasta la realización de la marcha, hasta 1992, después de la marcha, ya en un primer congreso departamental de los pueblos indígenas del Beni, ya ahí recién me pusieron como presidente de la CEPIP, para cambiar ya a don Ernesto Noé, ya salió de la CEPIP, ya ingresé yo. En la CEPIP debí de estar 4 años como presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, y solo estuve 2 años en la CEPIP. Estando ya en la CEPIP, por ejemplo, bueno, las comunidades que vinieron al Congreso Departamental ya para hacer la CEPIP o renovación de directorio, ni pintado querían que yo me quede como dirigente de la CEPIP. No, ellos y Ciborosé. Entonces tuvieron que haber el consejo de unos ancianos mayores que entendieron la situación y dijeron: no, don Marcial va a ser el aporte del Isidoro Secure para que nos preste su ayuda, todo lo que él pueda hacer ya para el resto de la organización. Y eso fue de otros pueblos, de otras organizaciones, nada que ver con las comunidades del Isidoro Secure. Ellos no querían saber que me saquen de ahí. Otros pueblos pidieron a ellos en reunión especial para que permitan que yo pase a la CEPIP. ¿Ya? Otros pueblos, otros representantes, otros ancianos. Y por eso fue que se aceptó de que yo pase a ser presidente de la CEPIP. Ahí ya se cargan otras experiencias desde la CEPIP, ¿no? Había, por ejemplo, el crecimiento de las necesidades operativas de desarrollo en las comunidades, los pueblos que están más allá, más alejados, como en el caso de la provincia de Bacaríes, más en la región amazónica. Hay 5 pueblos étnicos, los hermanos carimeños, Yamilagua, Machineri, ¿no? Araona, los Pacahuaras, ¿no? Están allá. Y ellos quisieron hacer su propia organización y quisieron que se los reconozca. Eso ya estaban más antes ya organizado, pero que la propia CEPIP anterior no les daba curso, ¿no? De reconocerle como una otra organización, ¿no? Porque tenía que haber una sola en el Beni, ¿no? Aglutinadora, la CEPIP única, y que había el riesgo si se hace otra, ¿no? Y ya cuando yo pasé a la CEPIP, recibí la visita de ellos, expusieron sus razones, hicimos una reunión más participativa con otras representaciones, ¿no? Y le dimos curso, la aprobamos ya. Y hasta ahora hay una organización especial, otra central, que es la CIRAGO. Bien, y no hemos tenido problemas, ¿no? O sea, cosas así, digamos, ya. Ya estando en la CEPIP ya empezamos, que también estando en la subcentral, no quiere decir que no se hizo nada ahí, gestiones de beneficio a la región. Ya había muchas cosas, ¿no? Que experimentamos para beneficio ya del resto de las comunidades, haciendo gestiones, conseguimos ante las instituciones motores fuera de bola, no en cantidad, uno para el Isiboro, uno para el Ichoa, otra para el Secure, más o menos así. Equipo de radios estacionarias, de comunicación de banda, aunque sea corrida y fija, como sea, ya por lo menos comunicarse, a ver cómo están, ¿no? Todas esas cosas, o sea, más o menos integrando así, ¿no? Estratégicamente. Eso avanzamos. Y cuando estuve ya en la CEPIP, hicimos la misma operación, la misma dinámica, y nos organizamos mejor, entendimos mejor la problemática más global, digamos, no solamente ya orientando a Isidoro Secure, ya hasta entonces ya como TIPNIS ya desde 1990, ¿no ven? Entonces ya nos abocamos al resto de los demás pueblos, integrando ya, ¿no? Bueno, ya hay una experiencia bastante concreta desde, bueno, todavía estando
en el Isidoro Sécure estuvimos, por ejemplo, conseguimos gestionando un financiamiento de una cooperación internacional, el FIDA, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Ahí nos financiaron un proyecto de formación, ¿no?, de jóvenes estudiantes a la universidad para 3 regiones concretas. Uno, la región amazónica, por su característica más retirada de nosotros, ¿no?, que necesitaba un apoyo de esa naturaleza. Para la región Chimanes, para el pueblo Chimane concretamente, para apoyarle a los hermanos con su propia característica que ellos tienen de dificultades, y para el TICNIS con esta problemática también social que se tiene en la región. Entonces así se orientó ese proyecto, para formar nuestra gente, nuestros hijos, ya estudios superiores en la universidad. Nos aprobaron. Era para 10 estudiantes para cada región, para cada área, para cada territorio en este caso. ¿Ya? Ninguno cubrió los 10. Uno solamente 5, el otro creo que 6, Sirao con 5, Chimanes con 6, pero al final creo que salieron más que 3, y en el Isidoro Sécure no encontré más que 3 estudiantes. Iba a perder 7 plazas. Pero después, mirando bien el proyecto y acostumbrado a optimizar y a estimar el uso de recursos, por ejemplo, era interesante su financiamiento. Yo veía, caramba, tanta plata para cada estudiante. Yo lo sentía mucho, ¿no? Yo lo sentía mucho. Diría que modifiqué, digamos, el proyecto ese y lo hice alcanzar para 20 estudiantes, para no perder 7, porque encontré formalmente para 3, y de esos 17 más incorporé, no del TICNIS. Entraron los 3 del TICNIS, ¿ya?, y los 17 de diferentes grupos étnicos. Ahí entró Sirio, no, Itonama, Cayubaba, Movima, de todo medio, ¿ya?, con el financiamiento del TICNIS. Y me cuestionaron por eso, que hice malversación, porque no estaba eso enmarcado conforme al proyecto. Si lo hice mal, no lo sé, pues no, pero ahí están los beneficios. Salieron 19 profesionales, abogados, de todo. Y ahí están, agrónomos, veterinarios, de todo. Ahí están. Ahora, si lo hice mal, no sé, pero ya están ellos formados. ¿No? Ojalá todos hicieran ese mal. Bueno, esas cositas así. Y bueno, pues en la CEPIP lo propio ya empezamos, ¿no?, a hacer otra gestión. Ahí, por ejemplo, estando en la CEPIP, todavía recibimos un otro, y que esto da a otra situación que también no sé si beneficio o mal para Marcial Fabricano. Ahí el Tratado de Cooperación Amazónica, TCA, ¿no?, nos financió un proyecto interesante, ya de protección al área protegida, ya, y incompatible con la categoría de territorio indígena, pero protección. Ahí hicimos un ciclo de capacitación de 2 equipos técnicos, de planificación con fines de elaborar un reglamento de uso y zonificación del territorio indígena, ¿ya?, y un otro equipo como sistema de protección concreto al territorio indígena, con ese proyecto, ¿ya? Ciclo de capacitación. Recordar, con mucho respeto, a algunas personas, a la licenciada Carmen Miranda, esa nos apoyó con personal técnico, nos mandaba capacitación a nuestros jóvenes de protección y planificación. A la licenciada, Elvira Salinas, esposa
licenciado Carlos Mesa. Ella en persona la llevamos, ecologista, ¿no? Cursos de capacitación. Y así fueron gente a acompañarnos allá, ¿no? Al sistema de capacitación en pleno territorio del TICMIS. Y cuando acabó todo ese proceso, esa etapa, que nos duró 2 años, creo, ese proyecto, bien formado, gente, todo. Y cuando sacamos ya la conclusión o la finalización del proyecto, vino una comisión de evaluación, ¿no?, del proyecto. Y ahí yo estaba, entre tanto, yo coordinaba ese proyecto estando en la CEPI, que debía estar 4 años también en la CEPI, y no pude estar los 4 años. Vino un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, en 1994, estoy hablando 92, 94, ¿no? Un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas en el Beni, en el Cabildo Indigenal. Otro problema, Marcial Fabricano ha sido, ¿no? Entonces la coordinación de ese proyecto pasó conmigo, hasta ha sido la culminación, digamos, de esa parte, ¿no? Y la evaluación, ya me fui de SIDO acompañando a la comisión, a la visita de evaluación. Y allá fue donde nos encontramos ya con un puente loco al río Sécure. Puente loco lo puentean con palo, tierra y de todo, y un pontón que cruzaba el cauce del río. Y nosotros salimos de Santa Cruz, Trinidad, volamos directamente a una comunidad chimán, Asunta, la última comunidad del Sécure. Y de allá nos vinimos navegando de bajada, y cuando quisimos cruzar nos encontramos con ese puente loco. Los trailers, los esquíes, habían estado sacando madera de adentro del área protegida y del territorio indígena. Y con ¿cómo se llama? Con técnicos de protección, con guardas forestales, ahí, y no eran ordenados por Marcial Fabricano. Fue para mi sorpresa, yo no sé si para bien o mal, que fui a esa verificación y me encuentro con eso. Llamada de atención, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? ¿No? Me asusté. Llego a la comunidad de Puerto San Lorenzo con la comisión de evaluación. Inmediatamente ahí convoco a una reunión a la comunidad, informo esa situación y hay una reacción por parte de la comunidad. Inmediatamente había radios de comunicación, se autoconvocaron todos, ¿ya? Y se hizo una reunión de emergencia en la misma comunidad de Puerto San Lorenzo, y ahí se constituye una instancia, creímos nosotros con mucha autoridad moral y de representatividad, un consejo de ancianos. Se organizó, se estableció, intervinieron a la entonces directorio de la subcentral. Fue intervenido por un consejo de ancianos. Ese consejo de ancianos ya me pidieron a mí que yo les ayude a averiguar quiénes eran los empresarios, quiénes eran los hacedores de convenio, de contratos de madera y todas esas cosas, ¿ya? Ahí no había Marcial Fabricano. Pero cuando ya descubrimos, vengan a ver, aparecieron, conocimos a los madereros, testimonios, ¿no? Revisamos los contratos, ahí era un funcionario de CENI, abogado y asesor de esa subcentral, el hacedor de los primeros contratos de venta de madera, y no había Marcial Fabricano, ¿ya? Pero ya para defenderse de todas esas cosas empezaron a buscar la forma de cómo justificarse. Comprometieron a un sobrino mío, ¿ya?, con un documento que se lo hicieron a él, ¿no? Y se lo hicieron firmar a él, no sé si a la fuerza o cómo, pero él firmó, ¿no? Y pusieron mi nombre
como para comprometer que va a ser mi sobrino el que me va a persuadir y me va a convencer, ¿no es cierto? Que le dé el ok para una venta de madera. Y mi sobrino nunca se animó ni siquiera de mencionarme lo que él portaba ese documento. Nunca me lo mostró, nunca me informó, porque yo creo que yo sí que castigaría a mi sobrino, pero nunca lo hice porque nunca lo supe. Para mí no existía nada. Ya en el boche ya de la búsqueda y trabúsqueda de cosas, ahí ya en un congreso, en un otro congreso departamental, ya en 1998, ya en un congreso de la CEPIP, y yo participé porque me invitaron, nunca dejé participar, tiraron a la mesa del presidio un documento de venta de madera, una denuncia de venta de madera de Marcial Fabricano, una denuncia acompañado con un documento de convenio de venta de madera firmado, falsificada firma. Desde entonces Marcial Fabricano apareció como vendedor de madera y acusado por más de $500,000. ¿Quiénes presentan el documento? Los que estaban fungiendo de dirigente, que fueron intervenidos por el Consejo de Ancianos. Ya, ellos fueron los que tiraron eso a la mesa. Y nunca hicieron aparecer el documento original para establecer exactamente la firma original, si era yo o no. Estando en pleno desarrollo de ese congreso, pedí desde Sidóbito prueba de mi firma, documentos originales donde yo hago convenios internacionales, nacionales y todo, que confronten, que comparen, ahí en pleno congreso, y certificaciones notariadas de mi firma. Y nunca presentaron ningún documento original que establezca mi firma. Y yo presenté mi firma notariada y nunca fue suficiente. Quedó eso ahí, a medio tratar, por decirlo. Y desde entonces quedó Marcial Fabricano como un vendedor de madera. En ese contexto, ¿quién quería o quién hubiera tenido el interés de sacar del medio a una figura como Marcial Fabricano? ¿Son las ONGs? ¿Habían empresarios? Mire, yo pienso, a ver, y la opinión pública que tenga conocimiento de este testimonio, no aparece, por ejemplo, eso no se sabía, como digo, hasta que apareció ahí en el Congreso, ¿ya? Hasta ahí quedó eso, nadie más tocó nada, hasta que Marcial Fabricano fue otra vez elegido ya en 1999 para asumir la segunda gestión en SIDO. Aparece un artículo desde Cochabamba, Los Tiempos, Marcial Fabricano comprometido en venta de madera, desde Cochabamba. Ahora ahí no tengo capacidad de análisis para atar cabos y decir por qué desde Cochabamba. Ahora, lo fácil sí, fui un estorbo dentro de las gestiones, ¿ya?, que desarrollé como dirigente en el TICNIS respecto a lo que ya vino cuestionándose permanentemente: el cultivo de coca, colonización, todas esas cosas, digamos, ¿no? Expansionismo, qué sé yo. Ahora, yo no sé si eso afectaba, digamos, mi manera de gestionar, ¿no? De querer hacer que las cosas se hagan, pero bajo el concepto de la racionalidad y el respeto, digamos. No sé si eso era por él, yo no lo sé. Pero total, desde Cochabamba apareció Marcial Fabricano. Vende madera del TICNIS y con $500,000.
En medio de eso, don Marcial, en 1997 es invitado a ser candidato vicepresidencial. Eso es como resultado, digamos, de todos estos procesos, de que en la marcha, por ejemplo, del 90, la marcha del 96, ¿no es cierto? Nada lejano venían las elecciones generales de ese periodo para 1997. Entonces a alguien se le ocurrió, pues como siempre verifican como ahora en las últimas figuras de quien aparece, digamos, gritando más, entonces ese es, digamos, ¿no? Pero yo nunca grité fuerte, digamos, ¿no? Bueno, ni tampoco tuve capacidad de amenazar, ni mucho, nada que ver con eso, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió de proponer, y cuando hubo eso, hicimos nosotros 3 asambleas nacionales. 3 asambleas nacionales para convencernos de que si era tiempo, de que si era posible, ¿no es cierto?, participar en esas ofertas, ¿no? Y lo hicimos. Y en las 3 asambleas nacionales, el resultado de debate era aprobar de participar en esas elecciones. Ahora, pueblos que pongan sus candidatos, que crean, no necesariamente Marcial Fabricano, pero como debía de esperarse siempre, la organización de la cual yo provengo, digamos, la Central de Pueblos Indígenas del Beni, se paró su presidente y propuso mi nombre, y todos los demás aprobaron. ¿Ya? Fue aprobado por Congreso y por unanimidad también. Y se hizo todo un análisis evaluativo de lo que se llamó en ese tiempo quien hubiera sido el mal menor. Pero además se puso público también, ¿no? Como una agenda de visitar y de escuchar y de aceptar visitas también de representantes de partidos políticos. También fue público, ¿no? Nunca fue entre 4 paredes, secretito, a ver qué me da, cuánto me da, y no hubo eso, ¿no? Nosotros pusimos agenda, primero con el MNL, después con ADN, después con el MIR, después no sé con qué, así, reuniones, ¿no?, públicas. Así lo hicimos ese proceso. Pero el debate se centró en que ya nosotros habíamos avanzado, digamos, vamos a utilizar el término, digamos, de la conquista respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y por tanto esas ganancias de espacio ya no debería ser dejado vacío, digamos. Entonces, de alguna manera, ir acompañando ese proceso, ¿no? Bueno, no en la aventura, no en la ambición de ser, sino que no quede vacío los espacios que se fueron conquistando. Era esa la visión, ¿ya? Entonces, por eso, porque me pusieron, aunque sea de carnaza y caramba, y me pusieron, pues, ¿no? Acepté y ya fuimos con trigo limpio nosotros, ¿no? Con el MBL. Fue con el MBL. Bueno, buena experiencia también, porque no había sido tanto como se piensa, caramba, la unidad de los pueblos indígenas, no. Ahí se reflejó realmente el compromiso que tiene cada quien con sus propias afinidades, con sus propias simpatías, digamos, de partido y de participación. No sabemos si militante o simpatizante, pero se dispersó, pues, ¿no? Eso ocurrió, ¿no? Pero también no estamos, caramba, nosotros somos los ganadores, y no, tampoco, ¿no? Pero no había que dejar vacío un proceso como ese. Experiencia. Por resolución, ya, por resolución también escrito, se decía de que luego, o esto dejaba yo SIDOP, porque la gestión era 2004, 2005 hasta el 2008, digamos, ¿no? 4 años. ¿Ya? Entonces, la comisión que se me dio a mí para participar en esa candidatura era, entre tanto, dure la campaña y sus resultados de la campaña.
Y ahí la resolución clarísima retomaría ya la presidencia de SIDOP y continúe gestión. Eso es lo que se debió de hacer. Y yo he hecho muy democrático y de buena fe, que me traicionó hasta ahí esos impulsos de buena fe. Cuando pasaron las campañas, ya conocimos resultados, yo sugerí se realice un congreso extraordinario que de manera orgánica hubiera, digamos, evaluado, ¿no es cierto?, los resultados de esa participación. Y ahí otra vez experimenté la mano política metida ya en el criterio del seno de la organización, de la Dirección Nacional de SIDOP. Al vicepresidente que dejé ahí, que quedó como presidente, ya se negó a convocar a un congreso extraordinario que evalúe nuestra participación. No participación de Marcial Fabricant, la participación de los pueblos indígenas. No faltó alguien que le dijo, no, ¿cómo van a permitir ustedes que otra gente Marcial es político? Lo va a fregar a la CIDO. Ya no, él es otra persona, ya él es un político. Lo va a comprometer, lo va a politizar y así, ¿no? Entonces San Marcial, un ladito. Pero no obstante eso, si ya estamos hablando 98, 99. 98 concretamente, en noviembre otra vez. Otro congreso de SIDOP en Camiri, Santa Cruz. Ahí, nuevamente, candidato Marcial Fabricano propuesto. Y como digo, nunca fue mi costumbre hacer campañas para ganar espacio, no, nunca. Yo, mi asiento y colaboración, y aporte en lo que pueda aportar. Pero por ahí hubieron movidas y ahí empiezan las preventas ya internas, las campañitas, ¿no? A ver, mira, apóyame a mí, yo te voy a poner en este cargo y después apoyo y después yo te doy mi apoyo y después vos vas a ser el próximo presidente, más o menos así, ¿no? Se empezó a jugar desde ahí. Pero aún así salí de vicepresidente de SIDOP. Salí de vicepresidente de SIDOP, ya la gestión 99 para pasar al siguiente milenio.